Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo 119, la segunda parte. Excelencias de la ley de Dios. Te invito a orar. Padre nuestro, te agradecemos por tu gran bondad al concedernos el privilegio de conocer tu palabra, estudiarla, para que ella impulse nuestra vida hacia la victoria. Por eso solicitamos la presencia de tu Espíritu, para que tengamos entendimiento y poder aplicar estas verdades a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 119 de los Salmos es el más largo de toda la Biblia, y cada sección de estos salmos es una palabra de las 22 del alfabeto hebreo. Así que vamos a ir con la 13ª sección, que consta de los versículos 97 hasta el 104. Y es una declaración de cuán importante es para el salmista estudiar y meditar en la palabra de Dios, y por supuesto obedecerla con alegría. Leamos los versículos 97 y 98. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Podemos leer la ley de Dios, oírla, hablar de ella y hasta predicarla, pero si no amamos sus preceptos, de nada nos aprovechará. La ley y el amor están íntimamente relacionados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: el cumplimiento de la ley es amor. La ley de Dios solo puede ser verdaderamente reverenciada y obedecida por un corazón donde mora el amor. Para el salmista, la meditación en la palabra de Dios es el deleite más importante de su vida. Y entonces describe los resultados de basar su vida en la palabra de Dios. Se hace más sabio, obtiene entendimiento e inteligencia. Los que dedican con diligencia tiempo al estudio de la palabra de Dios tienen más verdadero conocimiento que el anciano filósofo que no se ha inclinado para beber de la fuente de la verdadera sabiduría. En el Salmo capítulo 119, el verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El estudio de la palabra de Dios y estudiar y obedecer sus mandamientos son un deleite. No lo siente como una carga, sino como un gran aliciente para su vida. La 14ª sección va del verso 105 hasta el 112. Allí aparece una descripción del pacto que hace el salmista de permanecer fiel al Señor. Una declaración importante la vemos en el Salmo 105, conocida por todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes puedan caminar seguros en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz para que lo guíe no tiene razón para tropezar, aunque esté acosado por el mal. Su palabra provee dirección, ilumina nuestro sendero y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El salmista prometió obedecer la ley y manifestó cuidadoso esmero en el cumplimiento de esta promesa. Del mismo modo, deberíamos hacer todo lo posible para cooperar con Dios y cumplir toda buena resolución que hagamos. Habrá aflicciones y dificultades, pero el Hijo de Dios tendrá paz. Este es un propósito claro en la vida del salmista: seguir, a pesar de las circunstancias, las fieles indicaciones del Señor. Versículos 111 y 112. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
Esta es la verdadera tendencia del salmista: obedecer al Señor, cumplir sus órdenes, mantenerse fiel al Señor en medio de las dificultades. La 15ª sección va del versículo 113 hasta el 120. Siguiendo con su propósito de fidelidad, ahora el salmista decide apartarse de aquellos que hacen el mal y no siguen los mandamientos de Dios. Los versículos 113 al 115 leemos: Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. David desea apartarse de aquellos que pueden influenciar su vida en contra de los mandatos divinos. Su deseo es servir al Señor de corazón. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. El salmista sentía que dependía de tal modo del poder sustentador de Dios que no podría vivir sin él. Nunca debemos avergonzarnos de nuestra esperanza, porque descansa sobre el firme cimiento de la palabra de Dios. Pero los impíos perecerán. Versículo 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. El término hollaste es rechazaste, tiraste a un lado. Los impíos se autodestruyen por su elección. No tienen ningún deseo de caminar con Dios, y no tiene más alternativa que destruirlos. Elena de White habla de la actitud de David en comparación con los impíos al decir: David vio que se ponían a un lado los preceptos divinos y que aumentaban la obstinación y la rebelión. ¿Fue arrastrado él por la apostasía prevaleciente? La mofa y el desprecio hacia la ley lo indujeron a retraerse cobardemente y a no hacer un esfuerzo para defender la ley. Al contrario, su reverencia por la ley de Jehová aumentó cuando vio el desdén y el desprecio con que otros la consideraban. Esto está en el manuscrito 27 del año 1899. David no dejó que nada ni nadie le apartara de su propósito de obedecer al Señor. Sigamos estudiando la 16ª sección del Salmo 119, que son los versículos 121 hasta el 128. El salmista pide actuar en contra de aquellos que aborrecen la ley del Señor. Leamos el versículo 121 y 122. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. David tenía la conciencia limpia respecto a las supuestas faltas de que se le acusaba. Se había esforzado por ser justo en su trato con sus prójimos. Había hecho lo mejor posible y esperaba confiado que el Señor contestaría su oración. Recurría al gran juez para que lo librara de la injusticia de sus opresores. El salmista anhelaba escuchar el justo juicio de Dios acerca de su caso. Sus enemigos lo habían calumniado y difamado, pero sabía que Dios daría un justo fallo en cuanto a él. Leamos el versículo 126. Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Llega el momento del ajuste de cuentas, en donde cada uno debe dar cuenta de sus acciones y las decisiones que ha tomado. Por su parte, el salmista ama la palabra de Dios más que cualquier cosa. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Ninguna cosa puede equipararse al poder de Dios, su amor y su dirección. El propósito de David es claro. Versículo 128. Por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y he aborrecido todo camino de mentira. El amor a la verdad va acompañado del odio a la mentira. La verdad y la mentira se excluyen mutuamente. El mismo hecho de que amemos la verdad nos obliga a odiar el error. Elena de White dice: cuando estamos revestidos con la justicia de Cristo, no sentimos ninguna inclinación al pecado. Review and Herald, 18 de marzo del año 1890.
La 17ª sección, versículos 129 al 136, el salmista en esta sección describe una serie de peticiones al demostrar que su anhelo es amar a Dios, amar su palabra y obedecerla. Su fidelidad es el resultado de su amor a Dios. Leamos los versículos 129 y 130. Maravillosos son tus testimonios, por eso los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Las palabras de Dios están estrechamente ligadas con sus actos. Ninguno tiene excusa. La palabra de Dios es sencilla de entender. Solo basta leer con cuidado, prestar atención a las frases claves y la palabra de Dios iluminará nuestro sendero hacia el puerto de salvación. Una petición especial aparece en el verso 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras a hacer con los que aman tu nombre. Los que aman el nombre de Dios tienen el derecho de hacerle pedidos al Señor. Y Dios se complace cuando le presentamos nuestras peticiones y nos aferremos a sus promesas. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. David sabía por experiencia propia lo que era la violencia y la opresión. Durante su juventud había experimentado muchas pruebas y dificultades. Pedía ser librado de todo lo que le impidiera observar los preceptos de Dios. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. El que posee la bendición de vislumbrar la gloria del rostro de Dios será elevado por encima de la oscuridad y tristeza terrenales. La 18ª sección del Salmo 119 son los versículos 137 a las 144. Aquí el salmista destaca la justicia eterna de Dios, la que no sufre variación. Leamos los versículos 137 y 138. Justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Una autoridad divina ha redactado los testimonios, y estos llevan el sello de su autor. El ser humano no tiene derecho a poner en duda los mandamientos de Dios. Son rectos y fieles como el Señor los proclamó. Por eso resalta en el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. La ley de Dios no solo es verdadera, es la verdad misma. No solo contiene la verdad, sino que en esencia es la verdad. Los que la obedecen andan en la verdad. Los desobedientes viven en el error y la falsedad. Además dice el verso 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos han sido mi delicia. El gozo del salmista no dependía de las circunstancias externas, sino de la paz interior que deriva del estudio de la palabra de Dios. La sección 19 son los versículos 145 al 152, y es el clamor del salmista no solo de ser librado de la angustia y la persecución, sino que coloca toda su confianza en el Señor y en obedecer sus indicaciones. Versículos 145 y 146. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. La ferviente plegaria de David emanaba de un anhelo que consumía todo su ser. Las oraciones que provienen del corazón llegan al cielo, mientras que el servicio de labios solamente de nada vale. Versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Antes del amanecer el salmista dirigía a Dios su ruego en procura de socorro. Esa era la costumbre de Jesús, pasar momentos de encuentros con el Padre antes de que saliera el sol. Además dice en el versículo 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La noche se dividía en 3 vigilias. El salmista se comparaba con un centinela que cumplía las vigilias. Al despertar, antes de la hora de iniciar su labor, meditaba en la palabra de Dios. Debemos pedir con sinceridad,
debiéramos pedir que Dios responda a nuestras oraciones conforme a su omnisapiente providencia y no según nuestros deseos. El salmista David sabe que su única seguridad consiste en colocarse bajo la dirección del Señor. La sección 20 del Salmo 119 consta de los versículos 153 al 160. David estaba pasando por pruebas difíciles y pedía socorro a Dios. Leamos los versículos 153 y 154. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Ningún afligido que clama al Señor es defraudado. A veces Dios no nos concede lo que le pedimos, quizás porque no nos conviene. El salmista y sus enemigos, como litigantes, se representan frente a un tribunal. David pide a Dios que sea su abogado y lo defienda. Pero viene el contraste de los impíos, versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Cada paso que el pecador da por el camino del mal, lo aleja más de la gracia salvadora de Dios. Si no cambia su curso, finalmente llega al punto en donde ya no lo alcanza la misericordia. Por eso debemos aprender a confiar en la sabiduría divina. Por eso clama con la seguridad que el Señor le mostrará el camino. Versículos 159 y 160. Mira, Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El conjunto de consejos y dirección del Señor es la suma de la verdad para nosotros. Estar atentos a su palabra es vida para cada uno de nosotros. La sección 21 son los versículos 161 al 168. El salmista tiene una cantidad de enemigos que viven acusándole falsamente. Versículos 161 y 162. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Las personas que debieran haber simpatizado con David se encontraban entre sus más acérrimos opositores. Se nombraba a esos dignatarios reales para vindicar a los oprimidos y proteger a los desvalidos, pero en vez de cumplir su misión, se dedicaban a acusar, a despojar a los justos. Pero David decide colocar su caso en las manos de Dios y confía y alaba al Señor por su justicia. Versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El número 7 es símbolo de perfección, plenitud. La alabanza ofrecida a Dios por el salmista no dependía de sus sentimientos ni de sus circunstancias. Tanto en la prueba y la tristeza como en el gozo, su voz se elevaba en himnos de alabanza. La alabanza del salmista no dependía de sus sentimientos ni de las circunstancias. Ya sea en las dificultades o en periodos de paz, el salmista siempre cantaba con alegría al Dios Todopoderoso. Veamos el versículo 105. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aunque en derredor haya lucha y tumulto, el que ama la ley de Dios tiene paz en el corazón. No hay paz para aquellos que viven alejados de Dios, pero para los hijos de Dios no hay tropiezo. Los que aman la ley no tienen ocasión de tropezar. Caminan con paso firme y constante por el sendero recto de la ley de Dios y no se desvían por las sendas del pecado. La paz que el Señor implanta en el corazón es más profunda que las circunstancias que vive. El que recibe la justicia de la ley de Cristo está en armonía con el cielo. Versículo 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. No hay nada oculto a la vista de Dios. Es gran fuente de consuelo tener la certeza de que, aunque no comprendamos lo que está sucediendo y aunque no nos comprendan nuestros semejantes, Dios sí conoce nuestros caminos y Él nos llevará por senda de paz. Entonces llegamos
a la última sección del Salmo 119, los versículos 169 al 176. Y termina el clamor de David manteniéndose fiel al Señor. Veamos los versículos 169 y 170. Llegue mi clamor delante de ti, Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. El salmista sigue las indicaciones divinas y hace lo que el Señor le ordena a través de su palabra, porque la palabra de Dios era su guía. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos no son solo justos, sino que son la esencia misma de la justicia. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Esta ley es una transcripción del carácter santo y justo de Dios. Debiéramos amoldar nuestra vida de acuerdo con sus instrucciones. Y el salmista sabe que son felices los que adoptan voluntariamente los preceptos de Dios como su guía. Veamos los versículos 174 y 175. He deseado tu salvación, Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. David pide a Dios una larga vida, no para deseos egoístas, sino para dar testimonio del amor de Dios. Y desea que el Señor sea su buen pastor, que guía la salvación a sus hijos. Así termina el Salmo con una figura muy especial. Versículo 176. Yo anduve errante como una oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando una oveja se extravía del redil, rara vez puede regresar sin ayuda. Como todos nosotros, el salmista había vagado por caminos prohibidos, pero el Señor lo buscó y lo trajo de regreso. El buen pastor no regresa de su búsqueda con las manos vacías. El camino puede ser largo y difícil, el sendero áspero y espinoso, pero el pastor persevera hasta encontrar a su oveja perdida. Apreciado amigo y hermano, pregunto, ¿lees la Biblia? Es el libro sagrado de todos los cristianos. Sin embargo, ¿cuán pocos leen la Biblia? En el pasado, hombres fieles dieron su vida para que la humanidad tuviese acceso a las enseñanzas de Jesús. Hoy la Biblia cuenta con libre circulación en la mayoría de los países del mundo. Además, tenemos acceso a ella, no solo escrita, sino también digital. Pero, ¿cuántos minutos al día dedicas a estudiarla? ¿Cuánto tiempo dedicas a guardar su consejo en el corazón? ¿Es ella tu meditación de día y de noche? Hemos estudiado un tremendo capítulo que nos muestra que la senda segura es confiar en el Señor, amarle de corazón y obedecer sus mandamientos. Es nuestro deseo que el Señor te ayude a abrazar su palabra y a guardarla como un tesoro en tu vida. Ella te dará paz y salvación. Que el Señor te bendiga y te ayude a guardar fielmente su palabra, es mi oración por ti. Amén.